y hoy tenemos el capítulo 13. Como siempre y como de costumbre, vamos a ir leyendo los textos a medida que los comentamos. Comenzamos el primer versículo. Romanos capítulo 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Notaréis que en el capítulo anterior el apóstol estuvo hablando de las obligaciones espirituales que tenemos en relación con Dios, y nos ha dicho: a causa de, en razón a las misericordias de Dios, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, y cuando esto ocurre se manifiesta la humildad. Nadie tiene más alto concepto de sí que el que debe tener. Se manifiesta el amor en extensión a los hermanos y también en general a todas las personas, incluyendo a aquellos que son nuestros propios enemigos. Y ahora en este capítulo 13 el apóstol va a aplicar todo lo que ha dicho anteriormente y lo va a trasladar a la práctica cotidiana del creyente en medio de la sociedad. Y notaréis que la aplicación del capítulo tiene que ver con el gobierno civil, es decir, las autoridades civiles en las naciones donde el creyente está. Cuando estudias el pasaje en sí, versículos 1 al 14 de este capítulo 13, encuentras tres divisiones naturales. En primer lugar, las obligaciones que el creyente tiene con las entidades públicas. En segundo lugar, las obligaciones que el creyente tiene a modo personal o privado. Y finalmente, la motivación para el cumplimiento de esas obligaciones en los versículos 11 al 14. Primeramente, pues, las obligaciones públicas, y comienza diciendo que el creyente tiene que someterse a las autoridades superiores. Algunos han tratado de hacer pensar que estas autoridades superiores son los ángeles, que hay que someterse a ellos. No está en ningún lugar de la Biblia que los ángeles ejerzan ningún tipo de gobierno. Son delegados de Dios en funciones a veces en relación con las naciones, incluso con el creyente, pero los ángeles están siendo, Hebreos lo dice con toda claridad, son siervos de aquellos que son herederos de la salvación. Por tanto, los creyentes no tienen que estar subordinados, sujetos a los ángeles, sino al Señor. Pero Dios ha establecido para el buen orden en la tierra el gobierno de las naciones. Y en este gobierno de las naciones Dios ha delegado autoridad en el hombre. No podemos olvidar, y tenemos que entender la Biblia desde el principio del escrito bíblico, que cuando Dios desarrolla, revela a Moisés en el libro de Génesis la sociedad humana, está revelando realmente la condición que él tiene, el propósito, mejor dicho, que él tiene de establecer su reino aquí en la tierra. Y como él quiere establecer su reino en la tierra, Dios coloca a Adán para ser el virrey suyo, gobernando este planeta, este trozo de la creación de Dios, en donde Dios reina. Pero notad algo importante: para eso Dios capacita al hombre a su imagen y semejanza, para que sea capaz de ejercer autoridad delegada de parte de Dios. Y ahora en el gobierno de la tierra Dios establece la autoridad. No quiere decir esto que los que ejercen autoridad lo hagan correctamente, pero están en el ejercicio de autoridad para el gobierno bueno del mundo. Dios pedirá responsabilidades a las autoridades civiles en cuanto a la forma de conducirse en este sentido. Pero Pablo advierte a los creyentes: no hay autoridad sino de parte de Dios. Es decir, nadie puede ejercer autoridad que no haya recibido delegación para ese ejercicio de parte de Dios. Y las autoridades que hay, Dios las ha establecido. No que Dios haya establecido los gobiernos del mundo como son, sino que Dios ha delegado autoridad en los hombres para que gobiernen con autoridad las naciones y se ocupen de hacer lo bueno y de conducir a la gente a esa
a esa orientación, a ese camino de hacer lo bueno. De modo que, versículo 2, el que se opone a la autoridad está oponiéndose a lo que Dios ha establecido. Hay una época del año en todas las naciones del mundo occidental libre que tenemos un problema. ¿Sabéis cuál es? Pagar los impuestos. Y decimos, es que las autoridades del país no están funcionando bien, de modo que lo que ellas hagan, he dicho antes, serán responsables delante de Dios y Dios pedirá cuentas. Pero lo que dice el texto bíblico es que cuando tú te opones al ejercicio de autoridad, te opones a tus autoridades, estás oponiéndote a lo que Dios ha establecido. Y cuando tú resistes las leyes de tu nación, estás acarreando condenación para ti mismo. Bueno, no te vas a perder, no vas a perder la salvación, pero no vas a recibir ningún tipo de bendición cuando tú quebrantas las leyes de la nación. En ese sentido, Dios no va a estar de acuerdo contigo, no va a haber bendiciones. Versículo 3, porque los magistrados, y la palabra aquí significa todos los que ejercen autoridad, podríamos hablar desde el emperador hasta el más sencillo de los funcionarios en el contexto del Imperio Romano, de modo que quien se opone a la autoridad se está oponiendo a lo que Dios ha establecido, dijo en el versículo anterior. Por eso los magistrados están puestos no para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Están colocados ahí para que en el ejercicio de esa autoridad la sociedad humana, que a causa del pecado es perversa, es rebelde, es contradictoria, es pecaminosa, no alcancen cotas ingobernables y no funcione la sociedad de una manera que no haya posibilidad de encontrar descanso y calma en una nación. Las autoridades están imponiendo leyes para que las personas sobre las que legislan hagan el bien. Y viene una pregunta reflexiva: ¿quieres no temer a la autoridad? ¿Tú quieres no tener problemas con las autoridades? Solución: haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Claro, esto de alabanza de ella, ¿cómo es esto? Había una forma en tiempos de Roma que las autoridades alababan a aquellos que se distinguían en la sociedad por practicar, por hacer el bien. Alguien me va a decir, eso hoy en día no ocurre. Sí ocurre. Hay personas en la sociedad que son recompensadas con una medalla especial que reconoce un mérito, con un diploma especial que reconoce un mérito, de parte no de autoridades cristianas, es decir, nacidos de nuevo, sino de las autoridades que gobiernan la nación. De modo que tú quieres no tener problemas, haz lo bueno y tendrás alabanza de ellas. Porque las autoridades, la autoridad en sí en general, es servidor de Dios para tu bien. Y la palabra que utiliza aquí el texto griego es diácono. Las autoridades son diáconos de Dios para servicio. Sabéis muy bien que la palabra ministro significa servidor y la palabra diácono es un siervo que se distingue precisamente por su calidad, por su forma, por su estamento de servicio. Son autoridades, son servidores de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Y nota lo que dice el texto: no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que practica lo malo. Y cuando se habla de espada, no se está hablando simplemente de una ley determinada que te sanciona por hacer algo imprudente. La Biblia enseña que las autoridades, en el ejercicio de la autoridad, podrían incluso establecer la pena de muerte. Yo sé que esto despierta, solamente con mencionarlo, una polémica entre los cristianos. Dios me libre de polemizar en ese sentido. Lo que yo tengo muy claro es que jamás pediría, aunque tuviese una ley que lo amparase, la muerte de nadie. Pero lo que está diciendo aquí el texto bíblico es que el ejercicio de autoridad, que incluye, en algunas ocasiones, la pena de muerte, había sido establecida por Dios. En el Antiguo Testamento Dios dijo: todo aquel que vierta la sangre de un hombre, por la mano del hombre, su sangre debe ser vertida. Lo dice Dios. Entonces tú buscas
¿Estás de acuerdo con la pena de muerte? No, en modo alguno. Porque yo soy, como cristiano, defensor de la vida. Pero lo que quiero decir aquí es que Dios ha delegado autoridad absoluta en las autoridades humanas para que reconduzcan con las leyes la conducta de los hombres. Y no hay hombre que funcione bien en nuestra sociedad a no ser que sea regenerado por el Espíritu Santo y salvo o que tenga miedo. Son los dos principios. Cuando yo salgo de mi ciudad hay una autopista de salida, una de ellas. Las dos tienen ese problema, pero una de ellas atraviesa la ría por un puente. Tú vas en esa autopista rodando a la velocidad normal de autopista y de pronto llegas a la zona de ese puente y tienes unos indicadores que te ponen 80. No puedes pasar de 80 kilómetros por hora. Y tú notarás que todo el tráfico baja a 80 kilómetros por hora para cruzar el puente. ¿Por qué? Porque son ciudadanos modelos, no lo creas. Porque hay radares que están detectando esa velocidad y te van a sancionar seriamente por superar la velocidad. El hombre funciona bien cuando tiene miedo. ¿Por qué motivo no hay más robos? Bueno, porque la policía está trabajando y los ladrones, los que pretenden robar, tienen el miedo de que sean tomados y sean juzgados, etcétera, etcétera, etcétera. El hombre funciona por miedo. El creyente funciona por santidad, porque tiene un corazón renovado. Pero dice el apóstol Pablo en este versículo 4, si haces lo malo, temes, porque las autoridades tienen poder para sancionar tus malas acciones. Por lo cual, versículo 5, es necesario estarles sometidos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Lo que está diciéndome el apóstol aquí es muy sencillo. Los cristianos no obedecemos las autoridades por miedo, sino porque ejercen autoridad delegada de parte de Dios. Y por causa de la conciencia, para que la conciencia no te acuse de estar en contra de la voluntad de Dios, tú obedeces las autoridades. Consecuencia, versículo 6. Porque por esto pagáis también los tributos, porque son funcionarios de Dios dedicados continuamente a lo mismo. Luego el creyente tiene la obligación de, en obediencia a las leyes, pagar los impuestos, pagar los tributos. Y alguien me puede decir, bueno, oye, esto es muy relativo, porque el gobierno, que no es muy evangélico, muy bíblico, muy cristiano, esto está malgastando, despilfarrando, utilizando malos recursos de los impuestos de los ciudadanos. No tengo la más mínima duda de que esto se produce, pero lo único que yo tengo es un mandamiento, tengo que pagar los tributos. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo. De manera que un día viene el cobrador del impuesto y le pregunta a Pedro, oye, ¿vais a pagar el impuesto o no? Y el Señor le dijo a Pedro, Pedro, ¿esto crees que tengo derecho, obligación de pagar el impuesto? Soy el Mesías. Soy de la familia real. Tengo exención de todo esto. Pero para que no digan nada, ve y pesca un pez y paga el impuesto tuyo y mío. Cristo lo hizo, lo hizo. Y cuando le preguntaron a Jesús, ¿tenemos que pagar impuestos o no? Cristo le dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pagad a todos lo que debéis. Y comienza el apóstol diciéndonos en este versículo, al que le debéis tributo, pagad el tributo. Al que le debéis un impuesto, tributo, podríamos contextualizarlo hoy como la renta anual de personas físicas, es decir, de los impuestos a las ganancias. Y luego dice, al que impuesto, es decir, al que compra algo y tiene que pagar un tributo por alguna mercancía, hacerlos también. Hay creyentes que creen que no es malo negarse al pago de un impuesto en compra. Cualquier impuesto no pagado es la comisión de un delito de fraude. Sigo el texto.
Al que respeto, respeto. Y al que honor, honor. En nuestra sociedad actual, el respeto, la falta de respeto es evidente. En mis tiempos en la universidad no se te ocurriera tratar de tú a un catedrático y entrar en el aula sin corbata. Alguien me va a decir, bueno, hombre, esto ya pasó a la historia. Amén, porque pasó a la historia. Estoy contento con esto. Pero lo que quiero decir es que había un respeto, impuesto o no, pero la sociedad era respetuosa. Aún hoy en día yo soy incapaz de llevar a un mayor o a mi esposa por la parte de afuera de la acera en una calle, porque desde pequeño me enseñaron que tenía que llevarla por dentro. Me cuesta muchísimo pasar antes de nadie a un ascensor, porque me han enseñado desde pequeño que tenía que ceder el paso a la gente mayor. Respeto y honor. No es buen testimonio para un creyente dejar de respetar a quien tiene derecho a ser respetado y rendir honor al que tiene derecho a recibir honor. No debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros. Yo sé que este versículo muchas veces se toma incluso para decir que los creyentes no deben comprar cosas a plazos. En cuotas, dicen en algunos países hispanoamericanos. Porque estamos debiendo. Todo ciudadano en el mundo de hoy es un deudor desde el día 1 de mes. ¿Cómo? Naturalmente, ¿consumes energía eléctrica en tu casa? ¿Y pagas cada día lo que consumes? No. La pagas una vez por mes. Desde el día 1 hasta que te la cobran a final de mes, tienes una deuda. Lo que está diciendo la Biblia no es que tú no tengas alguna deuda, pero que tengas que pagarla y que las pagues, esas deudas que has contraído. Porque el que ama al prójimo y no le roba, ha cumplido la ley. Y Pablo toma ahora una serie de mandamientos. Versículo 9. Porque es decir, aquello que la ley dice, no adulterarás, nota que no toma los mandamientos por orden. No adulterarás es el 7º mandamiento. Sigue con el 6º, no matarás. Va para el 3º, no hurtarás. Sigue ahora con el 9, no dirás falso testimonio. Luego el 10, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento de la ley, no importa cuál sea, se resume de esta manera: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Entiendes cuál es la demanda que Dios establece para la vida del creyente? Amar al prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Bueno, mi prójimo son los hermanos de la iglesia y especialmente aquellos que están trabajando conmigo en un determinado ministerio. Mi prójimo al que amo es mi amigo que comparte conmigo secretos y me dice cosas. Tu prójimo, dice la parábola, es una persona que no merece nada de tu parte. Y tenéis la parábola de aquel samaritano, del buen samaritano, que socorre a alguien que siendo judío era su enemigo natural. Dios nos llama a un amor sincero, porque así fuimos también amados. Y el amor sincero no hace mal al prójimo, de manera que la plenitud de la ley es el amor. Naturalmente, si tú amas no vas a mentir, no vas a robar, no vas a hurtar, no vas a decir falso testimonio. Porque el amor no permite que tú actúes de esa manera. Y el apóstol dice, daros cuenta de algo. En el capítulo anterior nos dijo, tenéis que servir a Dios de esta manera frente a las misericordias de Dios. Ahora nos dice, tened mucho cuidado cómo os comportáis en la sociedad. Porque, versículo 11, tenéis que daros cuenta del momento actual. El tiempo de hoy. Es la hora de levantarnos del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. No quiere decir, Pablo, y lo sabéis todos muy bien, que tú creíste y después a lo largo del tiempo eres salvo o pierdes la salvación. No, lo que está diciendo es que
El final del proceso de salvación que comenzó con justificación y sigue con santificación, termina en la glorificación. Y el apóstol dice, esta glorificación está más cerca que cuando creímos. Lógicamente, estamos más cerca del final de nuestra carrera cristiana y más cerca también del cumplimiento de la promesa del Señor, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. No sé si nos damos cuenta de esto. No hay ninguna señal que tenga que ser cumplida para que Cristo venga. Cristo puede venir en este momento y el encuentro con Él trae una consecuencia, que es la comparecencia ante el tribunal de Cristo. Y en el tribunal de Cristo serán examinadas la forma de conducta, de comportamiento. Y sabéis, no, el tribunal de Cristo tiene una pregunta: ¿amaste o no amaste? Es todo cuanto va a preguntar. Porque si has amado, has vivido para el prójimo, has actuado correctamente, honestamente, has vivido para la gloria de Dios. Si no has amado, pero has hecho cosas, tienen simplemente apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. La salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Yo quisiera tomar este versículo como una palabra de aliento ahora mismo para todos nosotros. El mundo en que vivimos es un mundo complejo. Las dificultades son muchas, las inquietudes muchas, las lágrimas muchas, las preguntas sin respuesta muchas, pero tengo que levantar mis ojos porque mi salvación eterna, mi encuentro con Cristo, la gloria, la presencia del Señor para siempre, está mucho más cerca que cuando he creído. ¿Te das cuenta de esto? Versículo 12. La noche está avanzada. Ya se acerca el día. Estamos en la noche del tiempo. Estamos en la noche del mundo, noche de tinieblas, noche de confusión, noche de pecado. Pero viene el día, la mañana gloriosa del encuentro con Jesús. Está ahí. Ya comienza a clarear en el horizonte lejano. Es verdad que todavía estamos en la oscuridad, pero allá en el fondo, simbólicamente hablando, comienza a brillar la luz de la nueva aurora. En el hemisferio norte, donde estamos nosotros, hay una diferencia bastante notable de luz entre el verano y el invierno. En el verano, a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, ya es el horizonte está con luz, y ya a las 6 de la mañana es día, y hasta las 11 de la noche prácticamente tenemos luz del día. En invierno no. En invierno, hoy a la mañana caminaba temprano y eran las 8 cuando llegaba a casa y comenzaba a clarear el horizonte. Lo que me dice el texto bíblico es esto: la noche está llegando al final. Y viene el alba, viene el día del encuentro con Cristo. Por tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si voy a encontrarme con Jesús, desechemos las obras de las tinieblas. Las obras que el mundo practica en la oscuridad moral y espiritual, y vistámonos las armas de la luz. Todo lo que Dios nos ha dado para vivir una vida de victoria. Versículo 13. Y mientras tanto, aunque estamos en la noche, andemos como si fuera de día, honestamente. Y menciona algunos pecados propios de las tinieblas: en orgías, en borracheras, en lujurias, en lascivias, en contiendas, en envidia. Alguno podrá decirme: bendito sea Dios, yo no practico orgías ni me emborracho. Está bien. Ni ando en lujurias, ni en lascivia. Qué bueno. Ni en contiendas. No hay discusiones por nada. Ni en envidias. No envidias a nadie en la intimidad. Aunque por fuera sonrías, no deseas a veces lo que tiene el prójimo y harías cualquier cosa para que él no lo disfrute. El pecado es muy sutil y termina diciéndonos: vestíos del Señor Jesucristo y no hagáis caso de la carne para satisfacer sus concupiscencias. Te invito un momento a retroceder un capítulo. Capítulo 12.
donde dice, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, etcétera, 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 y no adoptéis las formas de este mundo. Mira cómo concluye este capítulo 13. Revestíos de Jesucristo y no hagáis caso, es decir, no atendáis, no adoptéis la forma propia de la carne para satisfacer sus concupiscencias. Hay creyentes espirituales y creyentes carnales, aunque algunos discutan y digan que no existe el creyente carnal, y digan que el creyente carnal es un creyente que no es creyente, que tiene la apariencia de creyente pero que no lo es. Pablo dice que hay carnales en la iglesia. Y Pablo dice a los corintios, yo no puedo hablaros como espirituales, tengo que hablaros como a carnales. Espiritual creyente, carnal creyente, obedece al motor que mueve sus acciones. Si las acciones del creyente las mueve el espíritu y anda como de día, honestamente, es un creyente espiritual. Pero si anda envidiando y en contiendas y cosas por el estilo, que son propias de la carne, es un creyente carnal, porque es la carne el motor dinámico de la acción de su conducta. No hagáis caso, no atendáis a la carne para satisfacer sus concupiscencias. El apóstol escribe la carta a los Gálatas y dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, lo que está diciendo Pablo es muy sencillo. Mientras tú andas en el Espíritu, no satisfaces la carne, porque andas en amor. Y el fruto del Espíritu es amor. Luego, cuando una persona vive en el Espíritu, es una persona que ama, que tiene gozo y que siente paz. Por tanto, la carne no entra en esa vida. La carne no ha sido sacada de nuestra experiencia personal. Nuestra vieja naturaleza está en nosotros. Y en cuanto nosotros dejemos de conducirnos en el Espíritu, inclinamos la balanza a esa lucha que dice el apóstol que hay en nosotros, en donde el Espíritu lucha contra la carne y la carne contra el Espíritu. Depende de tu posición espiritual. Y el Señor nos dice a nosotros ahora al terminar esta reflexión, la noche está avanzada y viene el día. Es posible que no acabemos este programa. Es más, es posible que ni se emita ya este programa. Es posible que no lleguemos al próximo domingo. Y es posible que todos nosotros nos encontremos dentro de unos minutos en la presencia del Señor. Como el Señor viene, Dios nos está exhortando por medio de la Escritura a vivir en amor, a obedecer el mandato del Señor y a vivir vidas para su gloria, porque Él viene. Que el Señor nos ayude en esta reflexión y en esta aplicación personal.